Estamos de regreso ya en Punto y Contrapunto. El 27 de junio del 2018, durante el llamado AMLOFest, Andrés Manuel López Obrador aceptó posar para una fotografía con la bandera emblema del Movimiento por los Derechos de las Personas LGBT+, la bandera del arco iris. Durante toda la campaña por la presidencia, él no se había pronunciado sobre este tema y el hecho dijo mucho más que las palabras. Durante su mandato ha habido una apertura histórica y se han implementado algunas políticas importantes para las personas de la diversidad sexual. ¿Pero se ha hecho lo suficiente? Veamos el contexto. Andrés Manuel López Obrador fue el primer político mexicano que en su discurso de triunfo electoral incluyó a la comunidad LGBT+. El 1 de julio de 2018 aseguró que su gobierno atendería a seres humanos de todas las preferencias sexuales. Este mensaje fue tomado con optimismo por la población LGBT, luego de las críticas hechas contra López Obrador por su alianza con el Partido Encuentro Social, férreo opositor al matrimonio igualitario. Ya en el poder, el 17 de mayo de 2019, Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el mandatario reiteró que su gobierno respeta las libertades de todas las personas, pero descartó buscar una ley federal de matrimonio igualitario. La administración federal tampoco ha enviado ninguna propuesta o implementado alguna política para frenar los crímenes de odio y transfobia que ocurren en México. La única medida tomada por la administración federal fue desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en mayo pasado informó que todas las personas sin distinción de sexo podrían contraer matrimonio en las oficinas consulares de México en el mundo. Entre 2013 y 2017, al menos 381 personas fueron asesinadas en México por motivos relacionados con su orientación sexual o identidad de género. La mitad eran personas trans, según el informe de Violencia, Impunidad y Prejuicios. En agosto de 2018, la Organización de las Naciones Unidas demandó al Estado mexicano proteger los derechos de las personas LGBT+, y tomar medidas para prevenir las agresiones en su contra. Punto y contrapunto. Bueno, pues todo esto sí se conecta con el tema que habías dejado sobre la mesa, querida Jess, sobre si hay o no simulación, si es o no simulación lo que este gobierno de López Obrador está tratando de impulsar, o por lo menos esa apertura que ha tenido con la diversidad sexual. Y yo sí hablo de apertura porque yo he estado monitoreando desde el año 2001 a este personaje que hoy es presidente de México, que se llama Andrés Manuel López Obrador, y yo sí vi un cambio en su postura del 2001 a la fecha. Durante todo su mandato como jefe de gobierno en la Ciudad de México siempre decía que no eran importantes esos derechos, sociedades de convivencia. Él paró sociedades de convivencia y no fue sino hasta que se fue a competir por la presidencia en 2006, su primer intento, que Alejandro Encinas se queda como suplente, que se firman las sociedades de convivencia, 5 años de discusión legislativa. Luego pierde la presidencia en el 6, o pierde, si quieres, como dicen sus más férreos simpatizantes. En el 12 vuelve a competir y en el 12 dice consultas porque es un tema polémico. Y a partir del 17 no vuelve a mencionar la palabra consultas para el tema de matrimonio igualitario. A partir del 17 lo que hace es su primer spot, sale con una bandera del orgullo LGBT, el primer spot de campaña, su discurso del triunfo, el tema del discurso en el 17 de mayo, en el que salían las imágenes y yo fui invitado, el hecho de que la política exterior de México con Marcelo Ebrard, que impulsó matrimonio igualitario, pues ahora sea una política feminista y que tengamos en el gabinete a gente como Olga Sánchez Cordero, con quien tú te has sentado también a dialogar para impulsar algunos temas y demás. Habiendo dicho todo eso, yo sí también creo que falta, la nota ya decía algunas cosas, lo dijimos en el bloque pasado, y también que la agenda T siempre ha sido la retaguardia del movimiento, desafortunadamente, cuando irónicamente las personas trans son las que iniciaron nuestro movimiento, son nuestras madres fundadoras del movimiento, pero históricamente las fuimos dejando hasta atrás. Ahora yo siempre he defendido que vayan en la vanguardia ahora del movimiento como tal. Habiendo dicho eso, ¿cómo lo ves? A ver, empezamos ahora contigo. Bueno, pues el tema de las consultas sigue siendo un tema en este gobierno. Para aborto, sí. Creo que para temas LGBT ya. Para LGBT, pues, sin embargo, no hay que olvidar que los derechos no son consultables. Los derechos humanos tienen que protegerse y garantizarse. Y claro que queda mucho por hacer. Tenemos que tener políticas. Bueno, para empezar, no existen datos en ninguno de las bases de datos, ni de personas privadas de la libertad, ni de las personas que han sido víctimas de la guerra contra las drogas, y pues en ninguna base de datos casi de las personas trans, ¿no? Es más, ni siquiera sabemos en realidad cuántas personas trans han sido privadas de la vida, porque
pues las bases de datos no están diseñadas. Claro. Y eso es una exigencia que sí tenemos que seguirle haciendo al actual gobierno. Que todos estos datos sean desagregados con diferentes categorías de interseccionalidades para poder visibilizar cuáles son las problemáticas y con base en ellas, en estas bases de datos, poder hacer diagnósticos y poder planear políticas públicas que efectivamente respondan a la situación de violencia que enfrentan las personas trans. Estoy de acuerdo contigo y de hecho también el INEGI va a incluir por primera vez en el censo de 2020 una pregunta sobre identidad y orientación sexual. Primera vez que va a pasar esto, después de que años también pidiendo y exigiendo que incluyeran esa pregunta para justamente poder tener datos, para entender cuántos somos, dónde estamos, incluso nada más personas que han sido asesinadas trans, personas privadas de su libertad, que están en las cárceles, en las prisiones y que las tratan de una manera, acompañar y ver a una prisión y vi las condiciones y dije, pues no puede ser, ¿no? Pero bueno, ¿qué otros temas de la agenda T coinciden con esta, Jessica, que hay simulación? O digo, pues, evidentemente pueden rebatirme lo que quieran, obvio. Ciro. Pues podemos hablar de la transversalidad también de lo transgénero, porque habemos muchas corporalidades. ¿Sí? No hay datos de eso y tampoco hay datos, por ejemplo, de personas con discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas, pero también soy un hombre trans. Entonces, así como yo, también hay personas que son de origen indígena y hay personas que son niños. A ver, que pasan cosas terribles, porque nos estabas contando en el corte, y creo que hay que contarlo, que te atropellaron y todo el incidente que tuviste con la fiscalía. Sí, claro, no hay datos, pero tampoco no hay un protocolo para poder capacitar a las personas y a las personas que trabajan en las instituciones públicas. Yo el día jueves quería cruzar una calle, un auto no me dio el paso y simplemente me atropelló y me echó el coche encima, ¿no? Terminó en la fiscalía para levantar la denuncia porque se dio a la fuga y cuando me mandan con el médico legista, el médico legista me trató de una forma completamente vejatoria porque las instalaciones no son accesibles y mi silla de ruedas no entra por esa puerta. Entonces el médico así tal cual me dijo, y así, ¿cómo quieres que yo te atienda? Entonces, pues yo me fui a otra fiscalía a denunciar a este médico y son trámites sobre trámites sobre trámites. Terminé en una comisión de protección a víctimas del delito donde ahora tenían problemas por mi identidad de género. Entonces, ¿cómo una persona puede ser discriminada por varias circunstancias a raíz de un mismo hecho? Claro. Oye, a ver, ¿y eso fue Fiscalía del Estado? De Puebla. De Puebla. Bueno, pues ahí está ese caso, como que evidencia precisamente múltiples temas de discriminación, que también las comisiones estatales que hay, como CONAPRED, que es la nacional, pero algunas estatales ni funcionan o ni existen, o son simplemente una dirección general, que es un tema también que ahí ya no compete tanto al Ejecutivo Federal, sino a los estados, ¿eh? Y en el caso de Puebla, Barbosa ha sido un hipócrita con el tema LGBT, porque él como senador apoyaba incluso una reforma que habían presentado Vidal Llerenas y esta Marisela Contreras en la Cámara de Diputados, y él para reformar el Código Civil Federal, cuando estaban en el PRD los tres, y él apoyaba el tema de matrimonio igualitario a nivel federal, y ahora en su estado no lo está apoyando. Y ahora está en veremos en que si se aprueba o no se aprueba, pero también tenemos el tema de la identidad de género. Claro. ¿Cómo puedes priorizar un derecho sobre otro derecho, no? Pero ¿cómo te casas si no tienes una identidad? Sí. ¿Cómo te casas si no tienes una INE? Entonces creo que primero debería ser la identidad de género y después el matrimonio. Claro. O las dos al mismo tiempo. Sí, pero que fuera ya. De acuerdo. Yo también quiero más prisa, pero tú ves simulación, ves que no tienen ganas realmente que pasen las cosas. Pues siento que en general el gobierno de AMLO es como mucho discurso, pero en las acciones poco se concreta. O se concreta de una manera contraria a su discurso. Y un ejemplo que sale un poco del tema, pero son las personas migrantes, ¿no? Nada más por dejarlo ahí, que también pues cruza a las personas LGBT, ¿no? Pero compañeras trans de Centroamérica. Y sí, contradice lo de su propio libro de Oye Trump, ¿no? Sí. Pero me quedo con lo que dice Selma, que tiene que ver con que no hay estadística. Y eso a mí, o sea, desde el periodismo, que es lo que hago, sí, a mí me parece grave, porque como uno cuenta algo, o sea, es como decía esta Estefanía Vela, lo que no cuenta, ¿no? Entonces,
y lo que no se dice no existe, ¿no? Incluso mencionabas la Endosic del 2018, ¿sí la mencionaste? Creo que sí. Pero que es la encuesta nacional de orientación. Y ahí justamente tú pusiste en la mesa como que hay de las víctimas de la estrategia fallida de seguridad de Calderón y que no ha cambiado. Y justamente ahí las mujeres trans son las que más las más vulnerables en cuanto a la persecución policial y militar. Entonces, esa estadística también no está ahí. Y creo que es parte de estas violencias que no se ponen en la luz dentro de qué legislar o de qué hablar. Son justamente como las vivencias más precarizadas, ¿no? Sí, no, de acuerdo, estoy de acuerdo y... Dime. No, te iba a decir que estoy de acuerdo y que creo que en efecto uno de los temas que no hemos empujado colectivamente todavía es el de una ley de crímenes de odio. Y ahorita tenemos en el Congreso Federal tal vez la presencia más importante o más numerosa de senadoras, senadores, diputadas y diputados que son LGBT, ¿no? Y muchos saben quiénes son, todos sabemos quiénes son. Creo que nunca habíamos visto tantos, en teoría, aliados naturales, no voy a decir la palabra naturales, pero nuestros propios aliados del movimiento allí, ¿no? Entonces habría que ir a tocarles la puerta. No es casualidad, o sea, por ejemplo, el tema de infancias trans, a pesar de que Temístocles y Paula han hecho como un trabajo legislativo que al final pues responde a la obligación que tienen con su cargo, pues también me parece que el trabajo de Tania Morales pues ha estado muy presente como con las familias trans, y cómo ha coordinado como todo tema de sociedad civil. Y creo que ojalá y posar con una bandera frenara los crímenes de odio, pero no pasó. No. Entonces, creo que en este momento es... Como tampoco la frase abrazos, no balazos, nos han quitado, es que nos han quitado todo, que nos han arrebatado todo, que ahora pues lo queremos todo, ¿no? Y todo es, quien nos ve en su casa, pues todos los derechos mínimos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, como dice Geo, y que quedan invisibilizadas cuestiones como migración, ¿no? De pronto también ir a las caravanas y mirar cómo también son víctimas de la Guardia Nacional y la forma en la cual en la frontera sur, pues, son perseguidas nuestras compañeras trans, nuestros compañeros trans. Ha sido una deuda porque... por ejemplo, el tema del INEGI que se propuso en la administración, bueno, bajo la comisión de esta Alejandra Haas, esa la asesoramos y la acompañamos, por ejemplo, desde la red para que INEGI pudiera contemplar y tomar el modelo que el primer país que lo contempló fue Argentina, nuevamente como ser punta de lanza. Y acompañamos ese proceso, pero al final fue un impulso de cómo sociedad civil se ha organizado y cómo ha tejido. Ahora, creo que una de las cosas que a veces pasan también con el tema de Andrés Manuel y el tema del doble discurso es que no se ha visto los costos que ha tenido. O sea, no se ha visto como que los costos que ha tenido es que lo siguen asesinando y seguimos encontrando que no hay datos y que frente a esos datos no se genera una obligación concreta y no se genera que, por ejemplo, en las alertas de género las mujeres trans estemos, las personas que incluso fueron socializadas como mujeres, pero se tiene una lectura no binaria, o que los hombres trans también se investiguen delitos, específicamente delitos sexuales, por ejemplo, cuando un hombre trans está usado sexualmente. O sea, hay una serie de cómo el enfoque de interseccionalidad es necesario y es urgente, pero también es momento de que la administración pública, que ya está con AMLO en el Ejecutivo, que ya también en muchos estados está, tome una posición no solamente de aquí incluimos, porque la inclusión ya no es suficiente, sino es una postura de antidiscriminación y ante esta cuestión antidiscriminatoria también estamos dispuestos a reparar y ya no estar siguiendo, a tener memoria para ya no que se repitan estos actos. No, de acuerdo. Bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos ahora con el último tema de la noche y por cierto, el tema de la violencia sí pega y pega muchísimo. Ese mismo día, el 17 de mayo, una semana antes aquí en la Ciudad de México habían atacado violentamente un restaurante de una pareja lesbiana, La Cañita, a pocos kilómetros de ahí de Palacio Nacional, y lo mencioné ahí también, le mencioné al presidente también ahí que las consultas no son para derechos humanos y demás. Yo sí veo voluntad y sí hay que empujar y por supuesto todos esos cambios han sido siempre gracias al movimiento que tiene ya 42 años, este año cumple 42 años, que ha estado empujando esos temas desde que Nancy Cárdenas salía del closet en una pantalla como esta de Televisa. Regresamos después de la pausa para hablar sobre otro tema. La Suprema Corte atrajo un caso de discriminación que puede definir el destino de los baños públicos en el país. Deben no ser neutrales. Volvemos con esto a punto y contrapunto, no te vayas.